El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las historias más inquietantes jamás escritas. El relato de un hombre que descubre una poción que lo transforma en su malvado alter ego. El amable doctor se convierte en un monstruo capaz de cometer los crímenes más horribles. Mr. Hyde es el psicópata de ficción original. Jekyll y Hyde se convirtieron en la inspiración de todos los demás. Psicosis de Hitchcock, Hannibal Lecter, Freddy Krueger, todos tienen algo de Jekyll y Hyde. Es una obra de ficción, pero está inspirada en hechos reales. Cuando el autor Robert Louis Stevenson la escribió en 1885, se basó en personajes y lugares reales. La capital de Escocia, Edimburgo. Es mucho más que el retrato psicológico de un hombre, es el retrato psicológico de una sociedad, y Edimburgo refleja eso a la perfección. Ahora nuestros investigadores han llegado a Edimburgo para descubrir el mundo perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Consultarán a expertos locales y explorarán los restos de antiguas construcciones. Esto es parte de una calle antigua que ya no existe. Descubrirán un vasto submundo oculto y revelarán el lado oscuro de la historia de esta ciudad. La violencia, la pobreza, la doble vida de algunos de los ciudadanos más respetados. En una secreta red de túneles encontrarán las pruebas de un tráfico ilegal de órganos humanos. Es el mundo perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mundos perdidos, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Edimburgo, la capital de Escocia. Una ciudad con más de 1000 años de historia. Está situada en la costa este de Gran Bretaña, a 65 kilómetros al norte de la frontera inglesa. Edimburgo es la ciudad natal del escritor Robert Louis Stevenson, que alcanzó la fama en 1885 con la publicación de su historia de terror El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la novela, Jekyll, un médico honorable, traba relación con un siniestro desconocido llamado Edward Hyde. Hyde empieza a matar a todo aquel que se le pone por delante, y cuando finalmente es atrapado se descubre la inimaginable verdad. Él y el bueno de Jekyll son el mismo hombre. Ahora, más de un siglo después de que fuera escrita, nuestros investigadores han venido a Edimburgo para descubrir el verdadero mundo oculto tras la macabra creación de Stevenson. Tras estudiar arquitectura en la Universidad de Yale, Benedict O'Looney viajó por toda Europa explorando edificios antiguos. Ahora va a aplicar sus conocimientos a la investigación de la arquitectura de Edimburgo. No puedo evitar pensar que estos edificios fueron grandes inspiraciones para la obra de Stevenson, la propia arquitectura de esta ciudad. Tessa Dunlop es una historiadora titulada por la Universidad de Oxford. Creció aquí igual que Stevenson y ahora ha regresado para averiguar cómo esta ciudad dio a luz a Jekyll y Hyde. Robert Louis Stevenson nació, creció y se educó aquí, en Edimburgo. Este es el lugar que conocía y que influyó en su forma de pensar. Y creo que eso fue lo que lo llevó a escribir su novela. La misión de Tessa y Benedict se complica por el hecho de que Stevenson ambientó el libro no en Edimburgo, sino en Londres. Describe la ciudad como un laberinto siniestro cubierto por la niebla. La niebla seguía cubriendo la ciudad sumergida, en la que las farolas resplandecían como rubíes, y esas nubes caídas amortiguaban y asfixiaban la vida ciudadana que seguía su curso. Pero Stevenson nunca pasó mucho tiempo en Londres. No era una ciudad que conociera bien. Mucha gente cree que el libro está ambientado en las calles de Edimburgo. Tessa quiere ir un paso más allá y encontrar esas mismas calles. Para ello se ha reunido con el historiador local Jan Henderson. ¿Hasta qué punto crees que Stevenson estaba influenciado por Edimburgo? Creo que mucho. Mirando a nuestro alrededor, vemos que es una ciudad imponente, y en la época en la que vivió Stevenson incluso más. Mucha gente cree que los personajes de Jekyll y Hyde tienen mucho que ver con Edimburgo. Entonces, ¿por qué ambientó Stevenson su libro en Londres? Porque no era tonto. Y sabía que poniéndolo en Londres ganaría más dinero. De no existir Edimburgo, ¿habría existido Jekyll y Hyde? No lo creo. Es mucho más que el retrato psicológico de un hombre, es el retrato psicológico de una sociedad. Y Edimburgo refleja eso a la perfección. Robert Louis Stevenson retrató la ciudad de entonces en su libro.
Pero exactamente dónde encontró la inspiración para el sombrío telón de fondo de su historia. Tessa empieza buscando la casa en la que creció. Está en Heriot Row, una de las calles más caras de Edimburgo. Cuando Stevenson vivió aquí hace 150 años, esta parte de la ciudad era un barrio recién construido. Y aún así Stevenson veía cada día el lado más antiguo de la ciudad. Es fascinante, porque he descubierto que esta es la casa de Robert Louis Stevenson. Aquí se mudó cuando tenía 7 años. Imagínese a un niño muy enfermizo, sufriendo todas aquellas enfermedades como escarlatina, fiebres o bronquitis. Probablemente no pudo pasar mucho tiempo jugando en la calle. En vez de eso, se quedaría encerrado en ese ático. ¿Y qué veía desde su ventana? La otra mitad de Edimburgo, una parte muy diferente de la ciudad. Stevenson vivía en la zona nueva y elitista de Edimburgo, pero su habitación daba al barrio antiguo de la ciudad, calles y edificios con más de 6 siglos. Al hacerse mayor, empieza a obsesionarse con el carácter singular del casco antiguo de Edimburgo. Incluso escribe una guía, describiendo sus lugares al detalle. Adora las laberínticas calles de la ciudad. Se atraviesan oscuros arcos, escaleras y callejones. Los pasos son tan estrechos que se puede poner una mano en cada pared. ¿Inspiraron estas calles los amenazadores callejones de Jekyll y Hyde? Benedict se dirige al centro del barrio antiguo para investigarlo. He conseguido una copia de este fantástico mapa de Edimburgo de 1640. Y muestra estrechos callejones, pequeñas calles que conducen a la calle principal y forman una especie de masa compacta tan característica de la ciudad antigua. Es algo que todavía podemos ver en Edimburgo. A pesar de que muchos de los edificios antiguos han sido sustituidos, la disposición de la vieja Edimburgo ha permanecido intacta desde hace 500 años. Está dominada por una serie de calles estrechas y tortuosas que parten de la calle principal, Hyde Street. Utilizando mapas antiguos y un modelo del terreno, podemos ver cómo se formaron esas calles angostas. Crecieron a partir del castillo que sigue dominando Edimburgo desde lo alto de un promontorio. La calle principal baja por la ladera y se conoce como la Milla Real. En 1513 se construyó una muralla alrededor de la ciudad. Ello suponía que Edimburgo solo podía crecer en una dirección, hacia arriba. Algunos de los edificios alcanzaban 14 plantas, fueron los rascacielos de la época. Las calles eran estrechas, dada la falta de espacio, y la altura de los edificios las volvía sombrías. Cuando Stevenson habla de los lugares que recorre Mr. Hyde, su descripción encaja con estas mismas calles. El oscuro barrio, con sus calles fangosas y sus pasadizos desaliñados, con sus farolas que nunca se apagaban, parecía sacado de la ciudad de una pesadilla. Pero no solo fueron los detalles físicos de la ciudad los que influenciaron a Stevenson, también su ambiente. Tessa y Benedict deben retroceder 150 años para hallar el Edimburgo que el autor conoció. Descubrirán los restos de una ciudad subterránea, historias de estafadores, ladrones de cadáveres y asesinos en serie. Estos lugares y estas gentes inspiraron la creación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nuestros investigadores se encuentran en la capital escocesa, Edimburgo, buscando pistas sobre los hechos y lugares reales que se esconden tras la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Está ambientada en un siniestro paisaje urbano. Aquí estaba tan oscuro como en noche cerrada, y allí se encendían resplandores castaños. La niebla se rompía y un rayo de luz penetraba entre las espirales. Para averiguar cómo inspiró Edimburgo tal visión, Tessa y Benedict vuelven a visitar la ciudad que el autor conoció hace 150 años. Muchas calles y edificios de la época se conservan gracias al tipo de piedra que predomina en Edimburgo. Tessa se dirige a Salisbury Craigs, una gran colina en medio de la ciudad, para averiguar más. Allí se reúne con el historiador arquitectónico Charles McKean. Una vista preciosa, ¿verdad, Charles? Creo que es una de las pocas ciudades que se puede ver desde una altura así.
Y es famosa por sus colinas porque originalmente eran volcanes, ¿verdad? Así es, por lo que nos encontramos ante un paisaje volcánico. Donde ahora está el castillo había un volcán, que al entrar en erupción creó lo que se conoce como cola, y que posteriormente se convirtió en High Street. Aquí había otro volcán justo donde nos encontramos. La geología es la clave para descubrir qué queda de la ciudad que inspiró Jekyll y Hyde. Hace 350 millones de años, los volcanes cubrían esta zona. Durante la era glacial, se erosionó la piedra blanda de alrededor, quedando solo muñones de lava solidificada de hasta 60 metros de altura. Estos se convirtieron en los cimientos sobre los que se levantó la ciudad de Edimburgo. Así que todo esto fue en lava fundida. Exacto. ¿Hace millones de años? Sí, hace mucho tiempo. El volcán expulsaba lava que bajaba y se endurecía tras la erupción. Ello proporcionó una base estupenda para la ciudad. La gente ha estado construyendo sobre esta roca más de 3000 años. Su durabilidad prestó un apoyo a los edificios comparable con los cimientos más estables. Eso significa que cuando se construye algo en Edimburgo, dura mucho tiempo. Casas e incluso calles enteras de la época de Stevenson aún se conservan bajo tierra. Una de esas calles es Mary King's Close. Actualmente se encuentra bajo la City Chambers, un gran edificio gubernamental en la Milla Real construido en 1753. Tessa se ha reunido con Jan Henderson para averiguar un poco más. Estamos en una ladera muy empinada que baja por la Milla Real hasta Coburn Street. Mary King's Close se encontraba aquí mismo, pero construyeron la City Chambers encima. Así que ahora es como una caverna. Así es. Bajo sus pies y conservado bajo los muros de la Royal Exchange se encuentra un laberinto de antiguas casas, muchas con más de 500 años de antigüedad. Tessa desciende hasta los restos de estas calles para averiguar cómo la vida aquí inspiró el mundo de Jekyll y Hyde. Esto es empapelado del siglo XVI. Aquí vivía gente. Es realmente curioso. Es como si estuviésemos en una calle al aire libre y sin embargo está cubierta. ¿Cómo se hizo? Al mirar hacia arriba deberíamos ver el cielo, pero vemos el suelo de los edificios gubernamentales. La resistencia de la piedra volcánica sobre la que se alza Edimburgo permitió a los arquitectos de las City Chambers edificar sin necesidad de cimientos. En su lugar construyeron sobre las casas ya existentes, eliminando las últimas plantas para crear una plataforma nivelada. La ciudad en la que se ambienta Jekyll y Hyde es descrita como un antro de suciedad y pobreza. La niebla levantó un poco descubriendo un miserable callejón, una taberna y a unos niños harapientos acurrucados en las puertas. Tessa encuentra similitudes en Mary King's Close. Cuesta imaginar cómo era la vida en un sitio así. Debía ser repugnante vivir en la planta inferior de alguno de estos edificios. Era asqueroso. Edimburgo no tenía alcantarillado. Se deshacían de la porquería tirándola por la ventana y gritando «Gare l'eau», agua va. Del francés «Gare de l'eau». Solo que no era agua, sino excrementos, aguas residuales, gatos muertos o la abuela. Todo lo que no quisieran en su casa. Si uno iba por la calle y oía gritar desde arriba «Gare l'eau», debía responder «Have your hand», que significa «espere un momento». Con suerte esperaban para dar tiempo a que la gente se apartara pegándose a la pared y le caía a los pies. También había un hacinamiento terrible. Una investigación del siglo XVI sobre las condiciones de vida aquí reveló que hasta 1000 personas vivían en una calle pequeña. ¿Quiénes vivían aquí? ¿Existía alguna jerarquía social? La había, pero era bastante extraña. Dada la superpoblación de Edimburgo, todo el mundo vivía en los mismos edificios. Los ricos hacían lo posible por evitar a los pobres en todas las situaciones, lo cual era complicado. No obstante, lo que solían hacer era construir una escalera desde la calle hasta sus ventanas, para no tener que usar la escalera común y mezclarse con las clases bajas. Ahora podemos revelar el aspecto de Mary King's Close antes de quedar enterrada bajo las City Chambers. Los edificios tenían varias plantas y los más pobres vivían en las inferiores, cerca de las sucias calles. Pero lo más extraordinario de Mary King's Close
es que la calle no fue abandonada cuando se construyó encima. Los miembros más pobres de la sociedad siguieron viviendo bajo este gran edificio. Y seguían haciéndolo 100 años después, cuando Stevenson vivía en la ciudad. En tiempos de Stevenson, las City Chambers ya cubrían Mary King's Close. ¿Se sabe a ciencia cierta si conocía este lugar? Por supuesto que conocía Mary King's Close. Era famoso. Probablemente vino al casco antiguo y vio la pobreza y el crimen que había. De hecho, escribió sobre ello en varias ocasiones. No creo que Stevenson escribiera sobre nada que no conociera. Mugriento, pobre y enterrado, literalmente. Mary King's Close era el modelo perfecto para la espeluznante y peligrosa ciudad de Jekyll y Hyde. Pero Edimburgo también inspiró a Stevenson la idea matriz de la historia. El ser humano es dual. El concepto de una identidad dividida era tan nuevo e inquietante que aterrorizaría a los lectores durante décadas y surgió de hechos reales, ocurridos en la ciudad de Edimburgo. Nuestros expertos están en la capital de Escocia, Edimburgo. Intentan encontrar las pistas ocultas del mundo que inspiró a Robert Louis Stevenson para crear la historia de Jekyll y Hyde. Han descubierto cómo el pasado de la ciudad se conserva en un mundo subterráneo. Ahora verán que la urbe no solo está dividida entre superficie y subsuelo, también lo está entre la ciudad nueva y la vieja. Esta división tuvo una influencia directa en la idea central de Jekyll y Hyde. El hombre no es uno, sino dos. Todos los seres humanos son una mezcla de bien y de mal. Como el personaje del Dr. Jekyll, la Edimburgo de Stevenson también tenía dos caras muy diferentes. Hacia el norte se construyó una nueva ciudad prácticamente de cero. Y no podía ser más diferente del casco antiguo. Una urbe con dos identidades. Eso fue lo que le dio la idea para Jekyll y Hyde. Tessa se ha reunido con Charles McKean en el archivo histórico de la ciudad. Charles, ¿por qué Edimburgo decidió construir una ciudad nueva? Fue una decisión política. La gente quería redefinirse y decidieron construir fuera del casco antiguo, en esa zona de ahí, una ciudad nueva que representara una nueva forma de vida, una nueva sociedad civil. El nuevo desarrollo de Edimburgo era de tal magnitud que se convocó un concurso de ideas. Arquitectos de todo el país fueron invitados a presentar sus proyectos. El ganador propuso un diseño geométrico de calles amplias y proporcionadas. El nuevo barrio estaba destinado a gente de alto rango y mucho dinero, aristócratas, y lo dejaron bien claro. Los profesionales y la gente corriente debían ceñirse a la ciudad vieja. Este era un barrio exclusivo. Estas mejoras continuaron durante 70 años y transformaron la ciudad por completo. Los pantanos fueron convertidos en jardines públicos, se construyeron puentes para unir las dos partes y se tendió el ferrocarril por el valle. Edimburgo se convirtió en dos ciudades. Este nuevo barrio de aristócratas debió tener un efecto extraordinario en la ciudad. Exacto. Poco a poco, las clases medias y los profesionales fueron abandonando la ciudad vieja y mudándose a la nueva, hasta el punto en que nadie con cierto nivel vivía ya en el casco antiguo y viceversa, por lo que el barrio pobre se sumió en una espiral de declive. Dividida física y económicamente, las dos mitades de Edimburgo se convirtieron en polos opuestos. Igual que el desequilibrado monstruo que creó Stevenson, una zona era lujosa y respetable, la otra oscura y corrupta. Creo que la mejor forma de explicarlo es viendo este mapa, porque se hizo en 1820 aproximadamente. La ciudad nueva ya estaba concluida y se pueden apreciar las diferencias respecto al casco antiguo. Las casas son grandes y las calles anchas comparados con las antiguas. Es fantástico, porque impacta ver esta simetría en oposición a este laberinto de calles estrechas.
Es la representación en piedra de Jekyll y Hyde, ¿verdad? El racional Jekyll y el espeluznante Hyde. Entonces, ¿cree que el libro también trata sobre la ciudad de Edimburgo? Eso creo. Y en mi opinión también consiguió captar la atmósfera de la ciudad, convirtiéndola en ficción. Pero tales ideas no solo surgieron de Edimburgo como ciudad, también proceden de los personajes de su historia. A medida que la construcción de la nueva ciudad dejaba a la antigua empobrecida y anárquica, calles como Mary King's Close se convirtieron en guaridas de criminales. Entre ellos un joven adinerado llamado Deacon Brodie. Su historia se convertiría en leyenda. Supongo que un individuo como Deacon Brodie encajaba en un lugar como este. Puedo imaginarlo recorriendo estos callejones. Deacon Brodie es un caso extraño, ya que participaba de los dos estratos sociales de esta ciudad. Era un hombre respetable, concejal y probablemente propietario de una buena casa. Pero de noche era jugador, embustero, ladrón, timador y frecuentaba sótanos en los que se jugaba a los dados y se apostaba en peleas de gallos, entre otras cosas. Concejal de día y ladrón de noche, Deacon Brodie llevaba una doble vida y puede ser un modelo para el Dr. Jekyll. Pero vivió 70 años antes de que naciera Stevenson. ¿Qué sabía de Brodie? La respuesta se encuentra en la antigua prisión de Edimburgo, conocida como Tolbooth. El edificio desapareció en 1817, pero la historiadora Jane Caldwell muestra a Benedict dónde estuvo. Se alzaba justo aquí. Sus torretas llegaban hasta la actual Milla Real, impidiendo el paso de la gente. Era un edificio de forma irregular a causa de las modificaciones que sufrió a lo largo de los años. Dentro las condiciones eran horribles. Por ejemplo, en lugar de cañerías había un agujero en el centro de las celdas al que se arrojaba todo. En Tolbooth también se celebraban ejecuciones públicas y en 1788 Deacon Brodie, capturado durante un robo a mano armada, fue condenado a la horca. Había una plataforma en un lado donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Hasta 20.000 personas se congregaban aquí para presenciarlas. Ahora podemos revelar el aspecto que debía tener la antigua prisión cuando Brodie fue ahorcado. Varios años antes se había levantado un nuevo cadalso para que la multitud pudiera ver mejor las ejecuciones. Ni siquiera estaba nervioso cuando subió al patíbulo. Cuenta la leyenda que incluso se colocó cosas en el cuello y sobornó al verdugo para que no lo colgara del todo. El chanchullo de Brodie no le sirvió de nada. Su muerte debió ser dolorosa. Desde el siglo XIX en Gran Bretaña se utilizaba el método de la cuerda larga para ahorcar mediante la fuerza y longitud de la caída, rompiendo el cuello al condenado. La muerte era inmediata. Pero antes de eso, en la época de Brodie, los patíbulos no tenían tanta caída y la víctima moría por estrangulación, en ocasiones al cabo de una hora. La ejecución de Deacon Brodie fue un gran acontecimiento público. Se convirtió en un héroe del pueblo. La teoría de Jane es que Brodie fue la principal inspiración para la obra de Stevenson. En su juventud, Stevenson sufrió bastantes enfermedades y al pasar tanto tiempo en cama, mucha gente iba a contarle historias. Su favorita, que nunca se cansaba de oír, era la de Deacon Brodie. Al hacerse mayor, quiso contar la historia, pero pensó que no era apropiado dar el mismo nombre a una persona que llevaba dos vidas diferentes, de día y de noche. Así que dividió al personaje en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es probable que Deacon Brodie inspirara a Stevenson la idea de un hombre con doble vida. Pero hay otro elemento importante en la historia de Jekyll y Hyde. Un experimento científico que sale mal. Esta idea también está inspirada en hechos de la vida real. A continuación descubriremos la morbosa historia de algunos de los cirujanos más eminentes de la ciudad. Nuestros investigadores se encuentran en Edimburgo descubriendo la ciudad que hace 150 años inspiró a Robert Louis Stevenson a escribir su novela de terror sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En el libro, las sangrientas historias sobre los crímenes de Hyde no se revelan. Sus actividades son referidas de forma esquiva como horripilantes, malvadas o indescriptibles. ¿Pero se inspiró Stevenson en una serie de crímenes reales?
Benedict O'Looney examinará los aspectos más oscuros del pasado de Edimburgo. Comenzará investigando el siniestro rumor de que la ciudad fue una vez el centro de una red ilegal de tráfico de órganos humanos. Su primera pista es uno de los puentes construidos hace más de 200 años para unir las dos partes de Edimburgo. En 1785, los regidores de la ciudad construyeron este fantástico puente que une la espina dorsal de la ciudad medieval con los nuevos barrios del norte y el sur. Por primera vez, los ciudadanos podían pasar del casco antiguo a los elegantes barrios de la zona alta sin bajar a las viejas calles de esta parte insalubre del fondo de la ciudad. El puente se construyó entre dos hileras de edificios diseñados para acoger nuevas tiendas elegantes. Las casas ocultaban 19 arcos de apoyo. Durante más de 100 años, los arcos permanecieron sellados y olvidados, pero recientemente han sido reexaminados. Ahora Benedict quiere averiguar qué relación tienen con la historia de Jekyll y Hyde. Vaya, un espacio fantástico. ¡Qué alto! Nos encontramos bajo el puente sur. El tráfico pasa por encima de nosotros. Así que estamos ante la erradicación de viviendas insalubres. Derribaron unas calles tortuosas del casco antiguo y las convirtieron en esta impresionante muestra de ingeniería civil de finales del 18. Eso es exactamente. Echaron abajo 4 calles y reciclaron la piedra de los edificios para crear esta sala abovedada. En esa esquina de ahí se puede ver la mampostería. Hay un largo dintel procedente de una casa que una vez se alzó en uno de los callejones. ¿Para qué servía este sitio? Esta zona fue diseñada para utilizarse como talleres o almacenes para los negocios del puente. Y el espacio está aprovechado al máximo. Detrás podemos ver cómo se subdividió en habitaciones. Hemos encontrado pruebas de que hubo un almacén de cerveza aquí abajo, e incluso había bodegas en los cuartos inferiores. Mientras las clases altas de Edimburgo disfrutaban de su nuevo puente en la superficie, los ciudadanos más pobres trabajaban en la miseria aquí abajo. Hay más de 120 habitaciones en estos sótanos y su tamaño varía desde 1 a 18 metros de longitud. Se pueden oír las goteras y se han formado estalactitas. Y no solo eso, no construían chimeneas para que saliera el humo. Así que este debía llenar toda la habitación cada vez que encendían un fuego. Para alumbrarse, al no haber ventanas ni luz natural, encendían lámparas de aceite. El más barato era el de pescado, por lo que el hedor inundaba la habitación. Tampoco había cañerías, por lo que en un rincón se dejaba el cubo con los excrementos. Aquí abajo las condiciones eran terribles. Con el tiempo, el uso de los sótanos cambió. Eran un gran recurso de espacio. O eso les parecía a los pobres. Así que algunos las utilizaban como almacenes o incluso como casas. La demanda de viviendas en aquella época era acuciante. Entre 1800 y 1840 la población de Edimburgo se duplicó con la llegada de inmigrantes pobres. Esta zona se hizo famosa por su pobreza extrema. Y probablemente los pobres vieron un buen refugio en estos espacios vacíos que nadie usaba. No es que fueran perfectos, pero seguían siendo una buena alternativa a dormir en la calle. Estas cámaras eran toda una tentación. ¿Cómo era la vida en estos sitios? Para ser sinceros, había mucha actividad ilegal. Las tabernas y los burdeles se multiplicaron por 12 en esos años, y todos estaban por aquí. Esta parte de Edimburgo se convirtió en ingobernable, una zona prohibida. Pero ¿qué relación tienen estos sótanos con el rumor sobre el tráfico de órganos? Al entrar, hemos visto que la pared es normal y lisa hasta llegar hasta aquí. Parece un túnel excavado a toda prisa. Exacto. ¿Qué es? Es la mitad de un túnel que al otro lado lleva a Infirmary Street. El túnel está orientado al sur y llega hasta Infirmary Street, donde se encuentra la Facultad de Medicina de Edimburgo.
Al estar bloqueado, Jane y Benedict siguen la ruta del túnel por la superficie hasta un viejo bar. Luego vuelven a descender a través de un sótano. Nunca había bajado aquí y no esperaba encontrar un espacio tan grande. Pensé que llegaríamos a uno de los sótanos, no a una sala tan grande como esta. Esto parece la superficie de una de las calles que hemos visto del viejo Edimburgo. Hay una canalización en medio y viejas losas a cada lado, por lo que creo que es una parte de una calle antigua que ya desapareció. Supongo que nos encontramos bajo Infirmary Street, así que puede que esto sea parte de la antigua calle que había antes de que se construyera el puente del sur. He contado 29 escalones desde el nivel de la calle, así que calculo que nos encontramos a unos 6 metros bajo la superficie. Aproximadamente es la misma profundidad que tiene el túnel que vimos bajo el puente. ¿Podría ser el mismo? Es probable. Lo que dices concuerda. Jane y Benedict han descubierto un pasadizo secreto que conecta los peligrosos sótanos con la Facultad de Medicina. El túnel se utilizaba a comienzos del siglo XIX, cuando Edimburgo era la capital médica de Europa. Los estudiantes de anatomía de la ciudad eran considerados los mejores. ¿Por qué estaban estos dos mundos conectados de tal forma? ¿Cuál es su relación con Jekyll y Hyde? Tessa acude a la Facultad de Medicina para averiguarlo. Se entrevista con un profesor de anatomía. La anatomía es la base de las disciplinas clínicas. Por consiguiente, si un estudiante decidía convertirse en un cirujano cualificado, debía conocer la anatomía humana al detalle. El problema era que cada vez había menos cuerpos disponibles para hacer la disección. Así que en Edimburgo hay una facultad con gran demanda, en especial en anatomía, pero con escasez de cuerpos. Sí, así surgió el tráfico ilegal de cadáveres. Tessa ha descubierto que los rumores sobre los traficantes de cadáveres son ciertos. En el siglo XIX, grupos de hombres exhumaban los cadáveres en los cementerios de Edimburgo y los vendían a la Facultad de Medicina. Pero, ¿conocía Stevenson estas actividades? ¿Dejaron los traficantes alguna prueba física? Tessa se dirige a uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. ¿Estamos en uno de los cementerios donde operaban los ladrones de cuerpos? Sí, de hecho, Greyfast debía ser uno de sus favoritos. Está en medio de la ciudad vieja, centro de toda la actividad delictiva. También está cerca del departamento de anatomía de la Universidad de Edimburgo, donde vendían los cuerpos. Los hombres de la resurrección, como los llamaban, solían venir por la noche, saltaban la tapia, buscaban una tumba reciente, la descubrían, abrían el ataúd y sacaban el cuerpo, normalmente mediante ganchos que le introducían por las fosas nasales, para luego meterlo en un saco. Debió ser una auténtica pesadilla para las familias. En una época de tantas supersticiones, los ladrones de tumbas debían parecerles horribles. Los hombres de la resurrección estaban peor considerados aún que los asesinos. El robo de tumbas era tan común que incluso afectó al diseño de los cementerios. Se erigieron muros y torres de vigilancia para protegerlos. Había que tener bastante dinero para permitirse meter el cuerpo en uno de estos pudrideros, y se ve claramente para qué. El cadáver permanece aquí y queda protegido. Tras un par de días, deja de ser útil a los anatomistas y por tanto a los ladrones. Es entonces cuando se entierra adecuadamente. El robo de cadáveres era un trabajo desagradable pero lucrativo. El cuerpo de un niño podía valer entre 1 libra y 1,5 libras. Por varios cuerpos se podían ganar 4 o 5 libras. Si era época de escasez, se pagaban 15 y hasta 30 libras, que en aquella época era mucho dinero. Un cadáver reciente podía reportar el equivalente a más de 300 euros actuales. Los ladrones eran hombres desesperados de las zonas más pobres de la ciudad. El tipo de gente que utilizaba los sótanos bajo el Puente del Sur no solo como refugio, sino también como red clandestina de almacenamiento y transporte de cadáveres. Junto a los sótanos hay un viejo bar llamado Bannerman's. Y este era el bar que frecuentaba Robert Louis Stevenson. Bebiendo aquí debió escuchar historias sobre los ladrones de cuerpos. Puede que incluso conociera a algunos de los que practicaban este turbio comercio. Pero hubo un hombre y una historia
que pudo inspirarlo a crear al monstruoso Dr. Jekyll. William Burke, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Escocia. Nuestros investigadores se encuentran en la antigua ciudad de Edimburgo. Han descubierto que esconde un mundo subterráneo y una sangrienta historia. Todo ello influyó en Robert Louis Stevenson para crear su espeluznante relato de Jekyll y Hyde. En los años anteriores a Stevenson, Edimburgo sufría el espantoso azote de unos hombres llamados ladrones de cadáveres. Entraban en los cementerios y desenterraban los cuerpos para venderlos en la escuela de anatomía, inspirando directamente la novela de Stevenson. En el verano de 1828, dos inmigrantes irlandeses, William Burke y William Hare, urdieron un plan para simplificar el proceso del robo de cuerpos. Me han hablado de una pareja llamada Burke y Hare. Burke y Hare no eran ladrones de cuerpos. Nunca pusieron un pie en un cementerio con ese propósito. Eran asesinos en serie. Su plan era merodear por la ciudad de noche y buscar a gente que nadie echaría de menos. Pobres, prostitutas. Se acercaban a ellos y les ofrecían un lugar en el que quedarse, un asiento junto al fuego y tanta bebida como quisieran. Los atiborraban de bebida hasta que caían al suelo borrachos y no podían defenderse. William Hare solía sujetarlos y William Burke los mataba. Sus armas eran estos 3 dedos. Metían 2 por la nariz y el tercero bajo la boca, asfixiando así a sus víctimas en pocos minutos. Así tenían buenos cadáveres sin heridas de bala o cuchillo que vendían a buen precio a la Facultad de Medicina. En 18 meses, Burke y Hare mataron a 17 personas. Fue la mayor ola de asesinatos de Escocia. He descubierto que Burke y Hare eran individuos especialmente macabros. También eran manipuladores, por la forma en la que mataban a sus víctimas. Por ejemplo, casi siempre eran personas mayores y vulnerables. Generalmente, recién llegados a la ciudad, a los que nadie echaría de menos. En una ocasión mataron a una prostituta y a un niño inválido. Es horrible. Pero Burke y Hare no quedarían impunes. Un ayudante de cirujano reconoció uno de los cuerpos que Burke le había traído. Era el de una joven prostituta llamada Mary Patterson. Probablemente el ayudante, el señor Ferguson, se había acostado con ella unos días antes. Varios estudiantes también lo habrían hecho en los días o semanas anteriores. La reconocieron de inmediato y preguntaron a Burke, al que le habían comprado el cuerpo, cómo murió. Era muy joven. A lo que él contestó: estas cosas le pasan a gente que bebe mucho, y obviamente ella era alcohólica. La investigación de la muerte de Patterson condujo a la policía hasta Hare, quien prestó declaración a cambio del perdón. Burke fue juzgado y condenado por múltiples asesinatos. William Burke fue ejecutado públicamente. Unas 20.000 personas fueron al centro de la ciudad para presenciarlo. Todas las ventanas, los tejados y las calles estaban llenas de gente. Pero pensaron que era apropiado entregar su propio cuerpo, ya que había dado tantos a la Facultad de Medicina. El cuerpo de Burke fue enviado directamente del patíbulo a la Facultad de Medicina, donde recibió el mismo tratamiento que los cuerpos de sus víctimas. Se hicieron algunos moldes de su cara, esta es una, cuando todavía estaba en la prisión de Tolbooth, en Edimburgo. Este es el molde ya muerto, sacado poco después de ser ejecutado. No está demasiado clara, pero se supone que esta es la marca de la cuerda. Tras obtener la mascarilla, los miembros de la Escuela de Anatomía diseccionaron el cuerpo de Burke e hicieron una serie de libretas con su piel. Algunas de ellas todavía siguen en circulación. Tessa ha descubierto que los restos de Burke aún siguen aquí. Este es el infame Burke. Tiene un aspecto macabro. Fue diseccionado bajo la autoridad del profesor de anatomía de la época. Se hizo para disuadir a otra gente de cometer asesinatos. William Burke fue ejecutado en 1831, solo 20 años antes del nacimiento de Stevenson. ¿Fue este el hombre que inspiró la creación del Dr. Jekyll?
No puedo evitar pensar que hay muchas similitudes entre el Jekyll y Hyde de Stevenson y este extraño mundo dual de profesionales, médicos y ladrones de cuerpos y asesinos. Creo que la relación es bastante directa. Stevenson se inspiró en el suceso Burke y Hare que ocurrió en Edimburgo años antes, ya que la historia habría llegado a sus oídos. Stevenson conocía a Burke. Incluso escribió un relato sobre sus crímenes llamado Los ladrones de cadáveres. Pero Tessa no está convencida de que Burke sea el personaje en el que se basa Jekyll. Es interesante porque por un lado está el horror de robar cadáveres y por otro la necesidad de que la ciencia avance. Sí, los ladrones de cuerpos fueron vilipendiados, pero solo eran la mitad de la ecuación. Los médicos que compraban los cuerpos también estaban implicados. Aquello llevó a un desprestigio de los doctores de Edimburgo y por supuesto Stevenson acabó escribiendo sobre un médico de conducta viciada. Jekyll es un doctor respetable que abusa de sus conocimientos y crea una poción que le permite satisfacer sus más oscuros deseos. Tessa ha comprendido que si quiere encontrar la persona que verdaderamente inspiró al Dr. Jekyll, no tiene que buscar en los barrios bajos de la ciudad, sino en el nuevo y lujoso sector donde vivían los profesionales respetables, y en concreto el Dr. Robert Knox. Knox enseñaba anatomía y era muy conocido en la ciudad. A sus clases acudían hasta 500 estudiantes. Y fue él quien compró todas y cada una de las víctimas de Burke y Hare. El doctor Knox era excesivamente despreocupado. Si hubiera examinado los cuerpos con más atención, se habría dado cuenta de que algunos eran bastante sospechosos. La mayoría de la gente pensaba que le era indiferente y que probablemente no preguntó cuando debía haberlo hecho. Knox era un doctor que practicaba con cadáveres de víctimas de asesinatos, algo que debía haber notado. Jekyll era un doctor que abusaba de su conocimiento médico para llevar a cabo sus fantasías de asesinato. ¿Estaba el Dr. Jekyll basado en el Dr. Knox? Para averiguarlo, Tessa visita la plaza en la que vivió. Me encuentro en la plaza donde el infausto Dr. Knox tenía sus salas de anatomía. Lo más interesante es que Stevenson escribió que el Dr. Jekyll también vivía en una plaza de bonitas casas antiguas. En la novela de Stevenson, el Dr. Jekyll vive en una casa que había pertenecido a un famoso cirujano y que incluso tenía una antigua aula de anatomía en la parte de atrás. El alter ego de Jekyll, Mr. Hyde, solía ser visto entrando y saliendo por la puerta trasera de esa sala. El Dr. Knox tenía un aula de anatomía en su casa y pedía a Burke y Hare que utilizaran la puerta trasera para hacer sus entregas. La casa del Dr. Knox en la plaza Sargent Square ya no existe, pero conocemos su aspecto. Increíblemente era casi idéntica a la descripción de Stevenson de la casa del Dr. Jekyll. Al girar la esquina, había una plaza de casas antiguas y elegantes. Una de estas casas, la segunda desde la esquina, seguía ocupada en su totalidad y mostraba todas las señales de confort y lujo. En el Dr. Knox, Tessa y Benedict han encontrado al hombre y el mundo real oculto tras Jekyll y Hyde. Volver a Edimburgo me ha ayudado a entender en qué se inspiraba Stevenson cuando escribió su novela. Nació en una ciudad de contrastes y, por supuesto, conoció las historias de la gente de Edimburgo. Deacon Brodie, Burke y Hare, los ladrones de cadáveres, el Dr. Knox, dualidades e hipocresía. Uniendo todos esos elementos, se crea al monstruo brillante, complejo y espeluznante que era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tessa y Benedict han descubierto que la novela de Stevenson estaba influenciada por los edificios y por la historia de Edimburgo. Tras explorar esta increíble secuencia de espacios en la ciudad nueva y en la antigua, los sótanos bajo los puentes del siglo XVIII, estoy convencido de que es esta antigua ciudad orgánicamente trazada la que inspiró la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Han descubierto que la inspiración para Jekyll y Hyde no fue una sola persona o edificio.
Fue la singular combinación de antros lúgubres, tortuosos personajes históricos y el hecho de que la propia ciudad tenga doble personalidad. Viendo Edimburgo a través de los ojos de Stevenson, han descubierto que oculto bajo la ciudad moderna aún existe el mundo perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Está situada en la costa este de Gran Bretaña, a 65 kilómetros al norte de la frontera inglesa. Edimburgo es la ciudad natal del escritor Robert Louis Stevenson, que alcanzó la fama en 1885 con la publicación de su historia de terror El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la novela, Jekyll, un médico honorable, traba relación con un siniestro desconocido llamado Edward Hyde. Hyde empieza a matar a todo aquel que se le pone por delante, y cuando finalmente es atrapado se descubre la inimaginable verdad. Él y el bueno de Jekyll son el mismo hombre. Ahora, más de un siglo después de que fuera escrita, nuestros investigadores han venido a Edimburgo para descubrir el verdadero mundo oculto tras la macabra creación de Stevenson. Tras estudiar arquitectura en la Universidad de Yale, Benedict O'Looney viajó por toda Europa explorando edificios antiguos. Ahora va a aplicar sus conocimientos a la investigación de la arquitectura de Edimburgo. No puedo evitar pensar que estos edificios fueron grandes inspiraciones para la obra de Stevenson, la propia arquitectura de esta ciudad. Tessa Dunlop es una historiadora titulada por la Universidad de Oxford. Creció aquí igual que Stevenson y ahora ha regresado para averiguar cómo esta ciudad dio a luz a Jekyll y Hyde. Robert Louis Stevenson nació, creció y se educó aquí, en Edimburgo. Este es el lugar que conocía y que influyó en su forma de pensar. Y creo que eso fue lo que lo llevó a escribir su novela. La misión de Tessa y Benedict se complica por el hecho de que Stevenson ambientó el libro no en Edimburgo, sino en Londres. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las historias más inquietantes jamás escritas. El relato de un hombre que descubre una poción que lo transforma en su malvado alter ego. El amable doctor se convierte en un monstruo capaz de cometer los crímenes más horribles. Mr. Hyde es el psicópata de ficción original. Jekyll y Hyde se convirtieron en la inspiración de todos los demás. Psicosis de Hitchcock, Hannibal Lecter, Freddy Krueger, todos tienen algo de Jekyll y Hyde. Es una obra de ficción, pero está inspirada en hechos reales. Cuando el autor Robert Louis Stevenson la escribió en 1885, se basó en personajes y lugares reales. La capital de Escocia, Edimburgo. Es mucho más que el retrato psicológico de un hombre, es el retrato psicológico de una sociedad, y Edimburgo refleja eso a la perfección. Ahora nuestros investigadores han llegado a Edimburgo para descubrir el mundo perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Consultarán a expertos locales y explorarán los restos de antiguas construcciones. Esto es parte de una calle antigua que ya no existe. Descubrirán un vasto submundo oculto y revelarán el lado oscuro de la historia de esta ciudad. La violencia, la pobreza, la doble vida de algunos de los ciudadanos más respetados. En una secreta red de túneles encontrarán las pruebas de un tráfico ilegal de órganos humanos. Es el mundo perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mundos perdidos, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Edimburgo, la capital de Escocia. Una ciudad con más de 1000 años de historia. Cada día el lado más antiguo de la ciudad. Es fascinante, porque he descubierto que esta es la casa de Robert Louis Stevenson. Aquí se mudó cuando tenía 7 años. Imagínese a un niño muy enfermizo, sufriendo todas aquellas enfermedades como escarlatina, fiebres o bronquitis. Probablemente no pudo pasar mucho tiempo jugando en la calle. En vez de eso, se quedaría encerrado en ese ático. ¿Y qué veía desde su ventana? La otra mitad de Edimburgo, una parte muy diferente de la ciudad. Stevenson vivía en la zona nueva y elitista de Edimburgo, pero su habitación daba al barrio antiguo de la ciudad, calles y edificios con más de 6 siglos. Al hacerse mayor, empieza a obsesionarse con el carácter singular del casco antiguo de Edimburgo. Incluso escribe una guía, describiendo sus lugares al detalle. Adora las laberínticas calles de la ciudad.
Se atraviesan oscuros arcos, escaleras y callejones. Los pasos son tan estrechos que se puede poner una mano en cada pared. ¿Inspiraron estas calles los amenazadores callejones de Jekyll y Hyde? Benedict se dirige al centro del barrio antiguo para investigarlo. He conseguido una copia de este fantástico mapa de Edimburgo de 1640 y muestra estrechos callejones, pequeñas calles que conducen a la calle principal y forman una especie de masa compacta tan característica de la ciudad antigua. Es algo que todavía podemos ver en Edimburgo. A pesar de que muchos de los edificios antiguos han sido sustituidos, la disposición de la vieja Edimburgo ha permanecido intacta desde hace 500 años. Está dominada por una serie de calles estrechas y tortuosas que parten de la calle principal, Hyde Street. Utilizando mapas antiguos y un modelo del terreno, podemos ver cómo se formaron esas calles angostas. Crecieron a partir del castillo que sigue dominando Edimburgo desde lo alto de un promontorio. La calle principal baja por la ladera y se conoce como la Milla Real. En 1513 se construyó una muralla alrededor de la ciudad. Ello suponía que Edimburgo solo podía crecer en una dirección, hacia arriba. Algunos de los edificios alcanzaban 14 plantas, fueron los rascacielos de la época. Las calles eran estrechas dada la falta de espacio y la altura de los edificios las volvía sombrías. Cuando Stevenson habla de los lugares que recorre Mr. Hyde, su descripción encaja con estas mismas calles. El oscuro barrio, con sus calles fangosas y sus pasadizos desaliñados, con sus farolas que nunca se apagaban, parecía sacado de la ciudad de una pesadilla. Pero no solo fueron los detalles físicos de la ciudad los que influenciaron a Stevenson, también su ambiente. Tessa y Benedict deben retroceder 150 años para hallar el Edimburgo que el autor conoció. Descubrirán los restos de una ciudad subterránea, historias de estafadores, ladrones de cadáveres y asesinos en serie. Estos lugares y estas gentes inspiraron la creación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nuestros investigadores se encuentran en la capital escocesa, Edimburgo, buscando pistas sobre los hechos y lugares. Describe la ciudad como un laberinto siniestro cubierto por la niebla. La niebla seguía cubriendo la ciudad sumergida, en la que las farolas resplandecían como rubíes, y esas nubes caídas amortiguaban y asfixiaban la vida ciudadana que seguía su curso. Pero Stevenson nunca pasó mucho tiempo en Londres. No era una ciudad que conociera bien. Mucha gente cree que el libro está ambientado en las calles de Edimburgo. Tessa quiere ir un paso más allá y encontrar esas mismas calles. Para ello se ha reunido con el historiador local Jan Henderson. ¿Hasta qué punto crees que Stevenson estaba influenciado por Edimburgo? Creo que mucho. Mirando a nuestro alrededor vemos que es una ciudad imponente, y en la época en la que vivió Stevenson incluso más. Mucha gente cree que los personajes de Jekyll y Hyde tienen mucho que ver con Edimburgo. Entonces, ¿por qué ambientó Stevenson su libro en Londres? Porque no era tonto. Y sabía que poniéndolo en Londres ganaría más dinero. De no existir Edimburgo, ¿habría existido Jekyll y Hyde? No lo creo. Es mucho más que el retrato psicológico de un hombre. Es el retrato psicológico de una sociedad. Y Edimburgo refleja eso a la perfección. Robert Louis Stevenson retrató la ciudad de entonces en su libro. Pero exactamente ¿dónde encontró la inspiración para el sombrío telón de fondo de su historia? Tessa empieza buscando la casa en la que creció. Está en Heriot Row, una de las calles más caras de Edimburgo. Cuando Stevenson vivió aquí hace 150 años, esta parte de la ciudad era un barrio recién construido. Y aún así Stevenson veía